Rusia está usando armas químicas en el campo de batalla en Ucrania. Estas acusaciones no son nuevas. Ya las han hecho en el pasado Estados Unidos o la propia Ucrania, pero hoy los servicios de inteligencia de Alemania y de Países Bajos han alertado de que Rusia está intensificando el uso de un amplio número de armas químicas, entre ellas un agente usado por primera vez en la Primera Guerra Mundial. Se trata de la cloropicrina, también conocida como nitrocloroformo, y que se usa como agente asfixiante para impedir a las víctimas respirar. La Convención sobre el Uso de Armas Químicas prohíbe desde su entrada en vigor en 1997 el uso de la cloropicrina. Ucrania sostiene que ha registrado más de 9.000 ataques con armas químicas contra sus tropas desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022. Todos estos son informaciones publicadas hoy por el Servicio de Inteligencia alemán, el BND, en un comunicado conjunto con el Servicio de Inteligencia de Países Bajos y por la inteligencia militar de ese país. Queremos hablar más de esto con nuestras dos invitadas de hoy. Por un lado, con Ana Plasencia, nuestra corresponsal política aquí en Berlín. Y por el otro, con Marina Mirón, experta militar del King's College de Londres, que nos ha acompañado ya varias veces en este programa y que conecta hoy con nosotros desde Múnich, en Alemania. Bienvenidas a ambas. Y voy a empezar directamente contigo, Ana. ¿Qué más dice ese comunicado que hemos conocido hoy? Danos algunos detalles más. Bueno, Isaac, es un comunicado bastante breve pero potente, diría, que conocimos esta mañana. Concretamente es una declaración conjunta que va a provocar, si no lo ha hecho ya, preocupaciones y reacciones. Vamos a ver, según los servicios de inteligencia de Alemania y de los Países Bajos, Rusia ha intensificado, ya lo decías tú, el uso de armas químicas prohibidas en el conflicto en Ucrania. El ministro holandés de Defensa informaba personalmente a la Cámara de Representantes este viernes de que Rusia está utilizando con creciente frecuencia, esa es quizás la novedad, esa amplia gama de armas químicas y no duda en emplear agentes más potentes. Ya lo mencionabas tú, como la cloropicrina, es un agente que parece haberse utilizado por primera vez en la Primera Guerra Mundial. A lo mejor Marina nos puede contar más al respecto. Provoca irritación grave en piel, ojos y vías respiratorias. Ya sabíamos que Rusia está utilizando gases lacrimógenos en Ucrania, pero los servicios de inteligencia neerlandeses y alemanes parecen confirmar que Rusia también está empleando agentes químicos más potentes que pueden ser mortales, sobre todo en altas concentraciones y en espacios cerrados. Vamos a tomar esa propuesta tuya antes de pasar a las reacciones y vamos a preguntarle a Marina por este agente químico. ¿Qué tipo de agente es la cloropicrina, Marina? Se ha usado ya en el pasado en otros conflictos. Decíamos que se usó por primera vez en la Primera Guerra Mundial, pero ¿hay otros precedentes? Buenos días. Pues no se sabe de otros usos de este agente químico, cloropicrina. Efectivamente, se utiliza ahora en industria química y también en el campo de agricultura, es decir, que es un fumigante de suelo. Y también hay instancias donde pequeñas cantidades de cloropicrina sean presentes en agua potable. O sea, no es algo muy extraño. Y se suele utilizar mucho, como dije, en campos para prevenir hongos como pesticidas, digamos. Entonces, lo interesante sería, bueno, qué dosis y cómo se ha administrado este agente, porque sabemos que está prohibido por un lado, por otro lado, depende de la dosis, es decir, que puede provocar irritación en los ojos, en la nariz, también dificultades respiratorias. Muerte no está tan claro, al menos hasta que yo sepa. Pero lo preocupante es que hay otros agentes más fuertes y el dicho informe no dice nada de estos agentes. Sería interesante saber cuáles son, porque yo creo que la cloropicrina no es lo más serio que se podría utilizar en el campo de batalla. ¿De qué otros agentes estamos hablando? Por ejemplo, Marina, ¿hay alguna información que conozcas tú, por ejemplo, respecto a esos otros posibles agentes?
No, he leído el informe también y el informe no menciona nada. Lo único que menciona es la cloropicrina, pero no menciona otros agentes más potentes. Se refiere únicamente al uso de agentes más potentes, pero no sabemos exactamente lo que es, porque lo interesante sería saber qué es lo que es. Es decir, es muy fácil, digamos, examinar si se utiliza un agente que ya es bien conocido, pero cuáles son otros agentes y cuáles son los síntomas, cuáles son las consecuencias, cómo han administrado esos agentes. Estas son también preguntas que deberían preguntarnos y yo creo que sería útil saberlo, al menos que los servicios de inteligencia alemana y los servicios de inteligencia militar de los Países Bajos que revelan los agentes que se usan, porque así se podría determinar el nivel de desarrollo de armas químicas, por ejemplo. Si no tenemos más detalles o si el comunicado es tan escueto como me decían, quizá podemos intentar indagar si hay más pronunciamientos del gobierno alemán, por ejemplo, Ana. Bueno, estuve en la conferencia de prensa de portavoces del Gobierno. Por cierto, pregunté sobre esa agente cloropicrina, si nos daban más detalles al respecto, y el portavoz del Ministerio de Defensa, ¿no? Sabemos que el ministro de Defensa alemán es Boris Pistorius, esquivó la pregunta, no me dio más informaciones al respecto. O sea, sabemos lo que pone en ese informe y, como ya dice Marina correctamente, habla de ese agente y que sabemos que Rusia está usando esos gases lacrimógenos. Vamos a ver, el Gobierno decía esta mañana que toma nota, que confirma esa declaración conjunta de la que hablamos de los servicios secretos alemán y neerlandeses. Dice que el uso de agentes químicos supone una grave violación de la Convención sobre Armas Químicas y que con ello se confirma que la guerra en Ucrania, y aquí estoy citando al portavoz del gobierno alemán, se está librando, decía Cornelius, Stefan Cornelius, se llama cada vez más con mayor intensidad y brutalidad, lo que hace necesario un mayor apoyo a Ucrania. Hablando de ese apoyo, preguntamos en esa conferencia de prensa de portavoces por el suministro de más sistemas de defensa Patriot que tanto está pidiendo Ucrania, y Alemania nos confirmaba que siguen esas conversaciones para llegar a un acuerdo con Estados Unidos, financiando la compra de 2 sistemas para Ucrania. Es decir, esos sistemas de defensa se compran a Estados Unidos, pero se pagan aquí en Alemania, aunque de momento no nos adelantaron más detalles al respecto. Ana, y hablamos también de otro país porque es una cooperación conjunta entre los servicios de inteligencia de Alemania y de los Países Bajos. ¿Ha dado el gobierno neerlandés más informaciones de las que ha dado el servicio o el gobierno alemán? Sí, creo que sí. O sea, tenemos que esperar si se pronuncia el canciller alemán Friedrich Merz, pero sí me da la impresión de que el gobierno neerlandés ha mostrado más abierto a dar más informaciones. Por ejemplo, el ministro de Defensa de los Países Bajos se pronunciaba hoy en la misma línea que el gobierno alemán, pero yo diría incluso que iba un poco más allá. Ruben Breckelsmans se llama el ministro de Defensa neerlandés, afirmaba que Rusia está utilizando armas químicas sistemáticamente, decía, y a gran escala, que se trata de un hecho peligroso, completamente inaceptable, decía, y que demuestra una vez más la brutalidad del agresor. Ese mismo término lo utilizaba también el portavoz del gobierno alemán. Rusia, decía el ministro de Defensa neerlandés, muestra más disposición para el uso de armas químicas en los conflictos, lo que supone un peligro para el resto de Europa y el mundo, decía. El ministro holandés de Defensa pidió además más sanciones y el aislamiento de Rusia. Reclamó un apoyo militar sin fisuras a Ucrania. Muy similar se pronunció el gobierno alemán. Vamos a ver, le preguntamos al portavoz del gobierno alemán por esas sanciones, por más medidas, y Stefan Cornelius nos dio a entender que pronto se va a dar luz verde definitiva. Ese paquete número 18, lo recordarán, de sanciones europeas a Rusia, es un paquete que ya está preparado, pero que fue vetado hace unos días por Eslovaquia por desacuerdos energéticos con Bruselas. Bueno, pues Cornelius, el portavoz del gobierno alemán, nos confirmaba que hay negociaciones para resolver esos desacuerdos a cambio de concesiones a Eslovaquia y sacar adelante esas nuevas medidas de sanciones, lo que sabemos hasta ahora. Y esto en el marco de como decías, ¿no?, el uso sistemático y a gran escala que ven los servicios de inteligencia alemanes y neerlandeses. Marina, en diciembre fue asesinado en un atentado en Moscú cometido presuntamente por los servicios ucranianos un general de alto rango de Rusia, Igor Kirillov,
que fue responsable de las fuerzas de defensa nuclear, biológica y química de Rusia, y al que Ucrania acusaba de supervisar el uso de armas químicas en el campo de batalla. Esta es una acusación que parece parece coincidir con lo que escuchamos en los servicios de inteligencia europeos, holandés y alemán. ¿Qué tan plausible es la suposición de que Rusia está usando el campo de batalla en Ucrania para probar armas químicas? Bueno, la pregunta que tengo yo es por qué los países occidentales no han reaccionado al principio de la guerra. Porque siempre hubo desde el marzo 2022 hubo informes que acusaban a Rusia y decían que Rusia está usando agentes químicos en el campo de batalla. Y me pregunto, he visto las noticias, los noticieros como BBC estaban hablando de agentes químicos. ¿Por qué no se prestó suficiente atención? Y además, ¿por qué han tardado tanto los servicios de inteligencia ucraniana para, supuestamente, digamos, para eliminar a este personaje, al general Kirillov? Por otra parte, no sabemos exactamente si es efectivamente el motivo, porque al eliminar Kirillov, yo no veo, bueno, en este sentido, no veo ninguna ventaja para Ucrania porque cloropicrina no es algo nuevo, o sea, Kirillov no tiene que inventar absolutamente nada. Como dije, es un agente que se puede obtener de forma legal y legítima para su uso en agricultura y se puede utilizar también, digamos, como agente asfixiante. Entonces, me pregunto cuál ha sido el motivo y por otra parte, también necesitamos una organización que investigue estos crímenes porque esto sí que es muy importante y sí que llama la atención, sobre todo si los países europeos están pensando que van a ir a la guerra con Rusia. Eso hay que investigarlo y investigarlo muy bien para determinar qué clase de agentes se utilizan aparte de lo mencionado. Y otra cosa que, por cierto, la parte rusa también estaba acusando a los Estados Unidos en el desarrollo de armas biológicas. O sea, tenemos armas químicas, hablamos ahora de armas biológicas. Y supuestamente este general Kirillov tenía un montón de pruebas que quería presentar a la ONU con relación al desarrollo de armas biológicas en el territorio de Ucrania. Además, este general ha sido desarrollando sistemas de artillería, como TOS y Tosochka, por ejemplo. Entonces, tenemos aquí una cadena de cosas que podrían ser interesantes para eliminar a este general por los servicios de inteligencia ucraniana, por los propios servicios de inteligencia rusa. O sea, no se puede decir con certeza que este general ha sido asesinado simplemente porque supuestamente el ejército ruso está utilizando armas químicas. Dicho lo cual, hay un montón de cosas que todavía no sabemos para hacernos una idea y para poder decir esta muerte está causada porque el ejército ruso está utilizando armas químicas. Sin embargo, como dije antes, me pregunto por qué la comunidad internacional, las organizaciones internacionales no han empezado a investigar estas cosas en 2022, porque deberían haber empezado ya. Están buscando más pruebas. Es que eso es lo que no acabo de entender. Tenemos informes, pero no tenemos pruebas. Incluso Joe Biden dijo que están esperando a más pruebas y al informe relacionado con el alcance del uso de armas químicas en el campo de batalla en Ucrania luego para responder a Rusia. Pero no ha pasado absolutamente nada y me pregunto por qué. Esas investigaciones que se podrían hacer o que se tendrían que hacer tienen la dificultad de que tendrían que hacerse en el frente, un campo de batalla, ¿no? Y también supongo que la parte rusa está menos interesada en esa investigación. Quizá la parte ucraniana sí esté dispuesta, no lo sé, pero a permitir una investigación entiendo que sería un poco difícil, bueno, ¿no?
Informes toxicológicos, sí, sí, si había muertes, sí se puede investigar la causa, como se hizo, por ejemplo, en el caso de Skripal. También se pudo investigar para decir qué agente se ha utilizado y a eso me refiero, por qué no se hacen estas investigaciones y por qué las organizaciones internacionales no dicen absolutamente nada. Es posible algo que nos podría responder el tiempo si seguimos con este tema y estas investigaciones, ¿no? Vamos a intentar saber un poco más de esas pruebas o quizá algunos detalles más de lo que decía el comunicado que conocemos. Ana, la inteligencia alemana dice, lo hablábamos antes, que Rusia está normalizando e intensificando el uso de estos agentes químicos. ¿Sabemos de qué informaciones disponen los servicios secretos? A ver, coincido completamente con Marina, que es más lo que suponemos que lo que realmente sabemos. Y me pregunto ahora, también escuchando a Marina, ¿por qué conocemos este comunicado y esta declaración conjunta precisamente ahora, cuando no es nuevo que esos agentes químicos se llevan empleando? Vamos a ver, lo que dicen los servicios secretos, y cito un poco el comunicado, es que ese uso de gases lacrimógenos y la cloropicrina por parte de las tropas rusas ya se conocía que se usaba, pero que se ha convertido ya en una práctica habitual y cotidiana, y que lo más probable es que siga constituyendo una amenaza en el futuro. El portavoz del gobierno alemán no ha querido comentarnos en concreto esas conclusiones, ese comunicado de los servicios secretos holandés y alemán, pero sabemos que las informaciones llegarían en primer lugar por observación directa, es decir, los servicios neerlandeses de hecho afirman haber reunido pruebas mediante investigaciones independientes y también a través de intercepciones. A lo mejor eso Marina también nos lo puede confirmar. Parece que la inteligencia ucraniana intercepta esas conversaciones de soldados rusos que confirman haber utilizado esas armas químicas, y las informaciones llegan también por análisis médicos concretos de soldados ucranianos. Por ejemplo, en ese informe, esos soldados presentan síntomas de intoxicación química y según Kiev hay al menos 3 muertes confirmadas por una intoxicación química aguda. Según los servicios secretos alemán y neerlandés, Rusia realiza inversiones masivas en su programa de armas químicas. Creo que esto tampoco es nuevo, pero que lo está ampliando esa investigación sobre armas químicas, y que eso se puede ver y se puede confirmar también en la contratación de nuevos científicos para el programa ruso de armas químicas. Pero de nuevo, coincido, quizás es más lo que suponemos y lo que sabemos, pero lo deberíamos de saber ya hace mucho más tiempo. O sea, muchas preguntas por aclarar todavía respecto a estas informaciones. Quizá para terminar, Marina, decíamos que ya se ha denunciado en varias ocasiones el uso de armas químicas. En mayo de 2024, por ejemplo, el Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Qué, más allá de que podamos comprobarlo o no, podamos conocer los detalles ahora, las pruebas en concreto, qué impacto podría tener un posible mayor uso de armas químicas en esta guerra? Un mayor uso como afirman que se está haciendo Holanda y Alemania. ¿Qué impacto podría tener eso en la guerra? Bueno, depende de los agentes químicos que se utilizan. Suponemos que estos agentes se utilizan, entonces las tropas rusas deberían llevar algún tipo de protección respiratoria, algo para poder operar en estas áreas donde se utilizan estos agentes químicos. No es tan fácil. Luego hay agentes que son bastante difíciles de administrar. Entonces, hay que determinar primeramente si es un uso sistemático y cómo se usa, de qué modo, en qué concentración se usa. Hay que contestar todas esas preguntas para poder pensar en acciones para prevenir algo así, para pensar cómo se puede producir, digamos, una protección. ¿Qué tiene que hacer la comunidad internacional? Pero si no sabemos, si sabemos, Ucrania dice X, claro, Ucrania dice una cosa, Rusia dice otra cosa. Entonces hay que llegar a fondo de lo que dicen. Por ejemplo, si los servicios de inteligencia militar ucraniana han interceptado una conversación, en teoría, que dice vamos a utilizar cloropicrina. Bueno, hay que saber, ¿hubo una orden para utilizarla? ¿Es algo que se hace
de manera sistemática, como dije antes. Sabemos que hubo muertes. Si lo comparamos con la estadística, si lo comparamos con la estadística de las muertes, entonces es suficiente para decir que hay un uso sistemático. Entonces, y como es una gente que es presente, vemos el campo de batalla, son campos y campos y campos. En Ucrania hay un montón de campos, hay un montón de agricultura. Entonces, a lo mejor los rusos pueden llegar a esa sustancia que se utilizó en los campos para utilizarla contra las tropas ucranianas, sin que, por ejemplo, el Estado, no digo que es así, pero también es una posibilidad que dicen, bueno, es algo fácil de utilizar y nos sirve, pues lo cogemos y lo utilizamos. Entonces hay que contestar todas esas preguntas. Sí, muchas preguntas por responder. Era un poco la conclusión a la que llegamos aquí. Quizá para poner un poco de contexto y terminarlo ahí. Estas acusaciones de Rusia de que Estados Unidos construía laboratorios biológicos en Ucrania, o estaba construyendo o quería hacerlo, es un poco la justificación que ha utilizado Rusia en 2022 para atacar Ucrania, ¿no? Es algo de lo que tampoco hay pruebas y que son parte de una batería de acusaciones que hizo Rusia en su día y de lo que no tenemos pruebas, ¿no? Si no me equivoco. Marina. Bueno, supuestamente cada parte dice otra cosa y nadie quiere presentar pruebas. Este es el problema. Ucrania dice una cosa, Rusia dice otra cosa, pero por lo que entiendo yo, la guerra se empezó por otro motivo, no ha sido por el tema de los laboratorios. Y por parte rusa, lo que decían los rusos, que este general Kirillov tenía un montón de pruebas y documentos, y una parte de esos documentos ya han sido presentados a la ONU. No sabemos nada, no hemos visto ningunos documentos, es decir que es un tema bastante delicado y yo creo que si existe algo, no lo van a publicar en Internet, en las noticias, si efectivamente existiese algo así. Bueno, seguiremos en todo caso el tema para saber si podemos conocer esas respuestas. Les agradezco mucho a ambas por hoy su participación en este programa. Seguro que nos volveremos a ver aquí. Gracias Ana Plasencia y gracias Marina Mirón. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a ti.